¿Cuántos de ustedes almorzaron? La mayoría. Algunos no almorzaron. Bueno, los que almorzaron, todo lo que se comieron fue digerido, procesado por el sistema digestivo y eso terminó en glucosa que llegó a diferentes órganos y por eso están moviéndose, despiertos, poniendo atención. Pero los que no comieron también están usando glucosa, pero de una que guardaron de la comida pasada. Ese es el glucógeno. La glucosa se almacena en órganos para cuando lo necesitamos, ¿verdad? Lo sacamos de ahí del músculo y de otras partes. Bueno, una de las enfermedades de las cuales quiero hablarles hoy es también una experiencia, un camino que quiero compartir con ustedes, es qué pasa cuando el glucógeno se acumula en el cerebro, un lugar donde no debe acumularse, excepto en muy mínimas cantidades. Entonces, la introducción era para dar a conocer qué es esa palabra rara. Y además quisiera saber en la audiencia, yo sé que hay médicos, ¿quiénes son personal de salud? Okay. ¿Y hay pacientes y familias? También quisiera tener un mensaje para ustedes. Muy bien. Me pidieron hacer una exploración para ustedes sobre las enfermedades neurológicas raras o poco frecuentes. Entonces, cuando uno mira la cantidad, 500 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, pues ¿qué tan raras son o qué tan desconocidas son? Se pregunta uno. A medida que mejora el diagnóstico, como nos acaba de presentar la colega genetista, estos nombres van siendo más conocidos, estas enfermedades van teniendo más comprensión, tanto por los médicos como por los pacientes y las comunidades también. Bueno, en general, 85% de estas enfermedades suelen ser crónicas, 65% graves o incapacitantes y la mitad de ellos termina matando a los pacientes. Son enfermedades que ameritan nuestro estudio, nuestra atención, el apoyo a los investigadores, porque necesitamos encontrar curas, no solo calmantes. Yo pertenezco al grupo de investigación de genética de epilepsias, que es coordinado desde la Universidad de California en Los Ángeles y UCLA, pero también trabajo con otros grupos, ahora con el consorcio LARGE-PD, que es para enfermedad de Parkinson, con la Fundación Michael Fox, y que UNITEC es parte de estos dos grupos, y nuestro maestro Antonio Delgado Escueta le dice a uno cuando llega al laboratorio, porque uno trabaja en la clínica, pero también lo manda al laboratorio, extraer ADN, hacer secuenciación, etcétera. Bueno, hace días no lo hago, pero yo mando la sangre para que otros lo hagan ahora. Entonces, lo que le dice a uno, ustedes están aquí para descubrir y para encontrar curas. Entonces, lo reta a uno como investigador y como médico, porque no es suficiente conocer el gen, conocer el defecto. La persona necesita una solución, necesita una cura. Y la motivación es esa, llegar a ese punto, y el encuentro con pacientes y familias es muy importante. En nuestros grupos se da mucho esto también y mantiene ese como un combustible, ¿verdad?, para seguir trabajando, porque estos son procesos largos de investigación y de descubrimiento. Pues en general las enfermedades neurológicas raras, la mitad son de origen neurológico, otras son defectos de otros órganos o de otros sistemas que tienen impacto secundario sobre el cerebro. Y este es un dato muy interesante, es una estadística de Europa. 6 de cada 10 pacientes que tienen una enfermedad neurológica rara o infrecuente no se dan cuenta qué es lo que tienen. Saben que hay algo, que hay un síndrome que afecta la sangre, el cerebro, el músculo, etcétera, pero no hay un nombre y un apellido.
¿verdad? No hay un diagnóstico específico. Y la ventaja de la aceleración tecnológica, el avance de la biomedicina, es que ahora vamos a tener más conocimiento y más nombres y apellidos. Yo soy epileptóloga y cuando los pacientes vienen conmigo yo les digo, está bien que digan tengo epilepsia, pero insístale a su médico, a su neurólogo, a quien le trata, esto también lo decimos en las charlas a los pacientes, pregúntenle el nombre exacto de su epilepsia, porque hay decenas y se tratan diferente y responden diferente a los antiepilépticos. Entonces, en la lista de enfermedades raras, bueno, no la voy a leer, pero hay de cualquier órgano de nuestro cuerpo, pero las neurológicas son las que pues, nos ocupan a algunos de nosotros. Y aquí una lista, no la voy a leer, tal vez algunos de ustedes tendrán alguna de estas enfermedades o conocen a alguien que las tiene, pero van desde afectaciones del sistema nervioso central a nervios, músculos, metabolismo de alguna parte de nuestro sistema nervioso. ¿Y qué hacen estas enfermedades? Cambian la forma en que se va desarrollando un cerebro. Puede ser que el niño nació normal, pero en un punto se activa ese defecto metabólico, genético, y el cerebro ya cambia su desarrollo y hay retraso psicomotor, retraso del aprendizaje, etcétera. Otra puede ser que cause una degeneración del sistema nervioso, es decir, se activan procesos que hacen que haya muerte celular, que haya pues todo un proceso de degeneración, como la palabra lo dice. Y estas enfermedades están relacionadas a genes, a infecciones, procesos inmunológicos, pero en el fondo de todo siempre están los genes. Los genes que no son malos, las malas son las mutaciones genéticas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una lista. Si preguntamos cuántas de esas hemos diagnosticado en Honduras, al menos una tercera parte de ellas, pues yo he tenido la experiencia a través de interacción con especialistas fuera de Honduras especialmente, o por tener la oportunidad económica de mandar esa muestra de sangre, de músculo, o lo que corresponda, a otro país. Por eso hay limitaciones en el diagnóstico, porque todavía estos diagnósticos son caros y qué bueno que ya en Honduras hay laboratorios, hay centros, hay especialistas, pero el tema del costo va a seguir siendo una limitación por un buen tiempo. Y bueno, compartirles algunos desafíos. Este es un caso que publicamos en 2010 de una forma de miotonía. El niño se ponía rígido, si uno le hacía un reflejo le tocaba un músculo, había contracción, y eso estaba limitando su desarrollo en muchos sentidos, la capacidad de ir a la escuela. Había un poco de bullying también porque había dificultad para caminar. Y bueno, la historia nuestra, los médicos que estamos en esto, son pacientes que han andado por muchos médicos y llegan con mucha esperanza. Por eso hoy quiero transmitir mucho del reto, porque este auditorio debería estar lleno de médicos interesados en enfermedades raras, porque les llegan y saben qué dicen. Y disculpen mi atrevimiento, es una PCI. Voy a ser muy irreverente, si hay pediatras aquí, perdónenme mucho. Es un diagnóstico canasta, ahí se mete todo lo que uno no sabe qué es. Ese es Reina Durón que lo dijo, échenme la culpa a mí por esa frase tan fuerte, ¿verdad? Pero es que necesitamos avanzar hacia la medicina de precisión. ¿Qué es eso? Diagnóstico específico, nombre y apellido, o gen específico, lo que quieran, para un tratamiento específico y por lo tanto algún avance hacia una cura. Ese es obviamente el sueño de cualquier personal en el área de la salud. Pues descubrimos en este pacientito una mutación en el cromosoma, en un gen, el cromosoma 715, que tiene que ver con
el proceso, un canal de cloro en el músculo. No quiero entrar ahorita en detalle, más es el proceso de a dónde debe llevarnos el descubrimiento. Pues pocas veces uno tiene esa oportunidad de que ese descubrimiento termine en algo. Bueno, aunque se va acelerando, vamos mejorando con los años. Pero este es el pacientito, permiso de foto dado, esto está en la revista, quienes quieran esta presentación pueden tener copia, igual la copia de los artículos. Entonces, ya había un reporte por ahí de que estos pacientes mejoraban dándoles carbamazepina, una medicina que originalmente se usa para epilepsia. Entonces se le dio y el paciente mejoró la fuerza, como describo ahí, mejoró su capacidad de caminar, ya podía ir a la escuela y hubo un cambio en esa vida. No lo curamos, pero mejoró su calidad de vida y su funcionamiento. Entonces, llegar a que ese descubrimiento produzca algo en la vida de una persona es un sueño que perseguimos. Y así hemos tenido oportunidad de diagnosticar algunos genes en Honduras, algunas enfermedades genéticas. Aquí una variante de autismo que combina epilepsia, pero que ocurre solo en niñas, ¿verdad? Asociado a cromosoma XP11. Y luego, esto es en lo que más hemos trabajado con nuestro grupo de investigación, es epilepsia de ausencias y epilepsia mioclónica juvenil, que no es tan rara como otras, pero es también infrecuente, y estamos en ese proceso de buscar cuáles serían los mecanismos de tratamiento, porque venimos desde muchos pacientes que han dado su muestra de sangre hasta todo el proceso en el laboratorio de secuenciar, a ver dónde está el gen responsable, luego poner el gen en ratones, estudiar los ratones, y células para ver cómo funciona el gen, y ahorita preparándonos para una estrategia de cómo poder hacer reversión. Y la FORA tiene que ver con eso, que es lo siguiente de lo cual les voy a hablar. Pero es interesante para uno como investigador, desde el paciente que tiene enfrente, el encefalograma, la muestra, luego estar con los ratones en el laboratorio, con esos equipos sofisticados de estadística que son servidores o máquinas tan potentes que le van calculando a uno cuáles son las secuencias o las proteínas responsables. Y entonces son procesos largos que requieren mucha colaboración. Los pacientes son importantes para el avance, porque si usted no participa con su historia clínica, con las muestras suyas, es difícil que los científicos avancen. Y en el grupo de genes, con el que trabajamos en la Universidad de California en Los Ángeles, nos hemos dedicado bastante a esta enfermedad. Y los que somos clínicos estamos en la parte del reclutamiento, de diagnosticar bien, y con este proyecto se unieron todos los especialistas del mundo trabajando en enfermedad de la FORA. Es una enfermedad que se presenta en la adolescencia, es degenerativa, fatal y produce una forma de epilepsia mioclónica. Llegó a nosotros, al grupo, al jefe, al doctor Escueta, porque nosotros estudiamos epilepsia mioclónica juvenil, pero aparecieron estos casos que eran diferentes, y entonces se describió que pues, estaba esta enfermedad de la FORA, que era un diagnóstico diferencial. Ya se había descrito por Santiago de la FORA en España, pero ya conocemos más y se han unido de todo el mundo, y esto lo publicamos en 2017, cuando lanzamos lo que se llama un centro sin paredes. O sea, es un centro de investigación, pero no estamos en un edificio, cada quien está en su país o haciendo su parte. Entonces, la iniciativa de cura de la FORA tiene varios estudios, desde los clínicos, laboratoriales y ahora ensayos clínicos, es decir, pruebas de terapias para ver cuál de ellas puede ser candidata para un fármaco que ya se vende en todo el mundo, se distribuye en todo el mundo. Entonces,
Bueno, la FORA, causa muy rara de epilepsia hemiclónica progresiva, porque hay otras causas de esa epilepsia hemiclónica progresiva, afecta a todos los órganos, pero predominantemente el sistema nervioso, genética, autosómica recesiva. Y ahí está el código, porque todas estas enfermedades, como decía nuestra colega, tiene un número y el desenlace es fatal. Y nosotros tenemos pacientes que los hemos diagnosticado pequeños, entre 8, 9, 10 años, y se unen al proyecto también con la esperanza, no solo de contribuir, sino que el tratamiento que se encuentre les sirva. Pero muchos ya pasaron los 10 años y han fallecido. Entonces, en el recorrido llevamos muchos héroes perdidos, pero son los que permitieron encontrar cosas que le van a ayudar a otros. Entonces, es el lado humano que también yo quisiera reforzar que debemos tener en esto, el interés, la compasión y también la ética para hacer los estudios y la importancia de la colaboración. Voy a mostrar 2 ejemplos después. Bueno, entonces, otras cositas sobre la enfermedad de la FORA, además de lo que ya dije, es que está asociada con sanguinidad. Los dos, papá y mamá, deben tener la copia del gen, y cuando se unen, entonces hay un problema en el niño. Entonces, los que tienen ancestría de Medio Oriente tendrían, ojalá, que tener una consejería preconcepcional y ver si tienen algún gen que los dos lo tengan y que pueda generar un problema. Esa consejería preconcepcional no está muy desarrollada en Honduras. Algunas personas lo hacen ahí de forma aislada, pero sí, colegas, deberíamos trabajar en una política, alguna guía sobre eso en el país, porque, bueno, resulta que la enfermedad de la FORA me terminó a mí llevando con especialistas en literatura de viajes. Y bueno, a mí me gusta escribir, pero no, la literatura no es como lo que yo me dedico. Pero resulta que investigando cuándo habían venido los palestinos, los árabes, los judíos a Honduras, para ver la posibilidad de encontrar más casos, porque no diagnosticamos en otras partes de Centroamérica, pero no en Honduras. Entonces ahí terminé en otra cosa, y conociendo que Honduras tiene una gran composición genética de múltiples grupos étnicos, italianos, alemanes. Entonces, eso sería interesante para los que hacen consejería genética preconcepcional. Bueno, les hablé que es una enfermedad degenerativa descubierta por Gonzalo Lafora en 1911. Hay 2 genes, el PME2A y PME2B, y que codifican 2 proteínas, la forina y malina, que son las que tienen que ver con esa historia del glucógeno que después termina acumulado en las neuronas y produciendo degeneración, problemas para caminar, demencia, epilepsia, etcétera. Y es de mal pronóstico, lo que les decía, a los 2 años hemos perdido esos pacientes que estaban esperando alguna solución. ¿Y cómo se diagnostica? El encefalograma, ¿verdad? Este es un caso de El Salvador. El encefalograma tiene mucha desorganización de las ondas, usualmente las ondas van más en un mejor ritmo, como Festón, ¿verdad? Y tiene polipuntas, desorganización anteroposterior, generalizada. Y luego, ¿cómo lo diagnosticamos? Primero, antes de hacer la prueba genética, hicimos la biopsia de músculo, la biopsia de glándula sudorípara, que es donde se puede encontrar con más frecuencia los depósitos de glucógeno, que son los cuerpos de la FORA. Y luego hicimos la prueba y era EPM2A, ¿verdad?, la que codifica la forina. Ella estaba en lista para entrar en uno de los ensayos clínicos, pero falleció. Y además no podíamos llevarla a Estados Unidos. Y luego descubrimos otra cosa con los ratones, y es que
los ratones se miraban normales en los primeros 4 o 5 meses, pero cuando los sacrificábamos, de meses, de días de nacido, ya tenían cuerpo de la flora en ciertas zonas. Entonces, fuimos viendo con los pacientes otras cosas, que para poder ofrecerles una cura tenemos que captarlos temprano, porque los que estaban muy avanzados ya no eran candidatos, porque las terapias que se desarrollaron, que se estaban investigando junto a varios grupos de Europa y de Estados Unidos, tienen que ver con retrasar e impedir que el glucógeno se acumule, pero ya acumulado llegamos a una etapa como de no retorno. Entonces, cuando diagnostiquemos, vamos a apurarnos, a hacerlo temprano. Y como se descubrió eso, FDA nos dividió en varios grupos, los que estaban en laboratorio, los farmacólogos, y a los clínicos nos pusieron a hacer algo que se llama historia natural de la enfermedad. Y como son pocos los pacientes, andábamos buscándolos por todos lados, ¿verdad? Para ver mes por mes cómo iban los síntomas. Eso se llama historia natural de la enfermedad, porque para probar un medicamento nuevo tenía que saber qué se iba a medir, qué cosas se retrasaba, la epilepsia, los trastornos en el encefalograma, los trastornos de concentración. Necesitábamos medir cosas para ver si el medicamento funciona, ¿verdad? Entonces, por eso nos pusieron a hacer el proyecto que está por publicarse, estamos revisando la última versión ahorita. Bueno, y buscando casos, pues no muy comunes, solo encontramos en la literatura 37 casos. Esta es una primera revisión, vamos a publicar otra más actualizada dentro de poco. Pero lo que quiero que veamos aquí es que no se sabía cuál mutación era, excepto el grupo de México, que es parte del consorcio Genes y del grupo LESI, y la mayoría sin diagnóstico específico de la mutación, eran diagnósticos con biopsia de glándulas sudoríparas. O sea que aún teniendo pocos recursos, con un poco de atención e interés, podríamos diagnosticar algunos casos. Y bueno, ahí hablamos de qué se podía hacer en la región, hacer la evaluación clínica, el árbol genealógico, la biopsia de piel, especialmente de glándulas, piel de axila para las glándulas sudoríparas, encefalograma, neuroimagen. Ya otros, los estudios de ancestría, que es otra cosa que le interesará a las colegas de genética, y la secuenciación genética, pues eso se hace más limitadamente, por eso es que mandamos pruebas a otro lado. Ahorita se está ensayando varias cosas. Un grupo fue designado a hacer el ensayo con metformina, por aquello del control de la acumulación de glucógeno, oligonucleótidos antisentido, y hay otros que no puedo decir porque son ahorita, están en proceso. Y bueno, quiero terminar aquí, no sé cómo voy con el tiempo, hablando de algunos retos con las enfermedades neurológicas. Y este es un artículo, aquí está la referencia sobre cuál es el proceso. Se necesita hacer un estudio inicial, reunir los datos, llegar a ese diagnóstico, luego planificar las soluciones, cómo vamos a atender al paciente, qué metas vamos a tener, queremos calidad de vida o queremos que llegue a la universidad, o sea, realistamente hasta dónde vamos a llegar con ese paciente. Luego ejecutar un plan y evaluar ese plan. Entonces, ¿cuáles retos? Desde el punto de vista de neurología, tanto pacientes pediátricos como adultos, porque yo estudié epilepsias pediátricas, aunque no soy pediatra, me toca interconsultar. Entonces, ¿qué es lo que veo? Bueno, retos, acceso a pruebas diagnósticas localmente, cosa que vamos superando con los nuevos especialistas que van viniendo al país. Costo de realización fuera del país, mandar esas pruebas. Hay paneles que cuestan miles de dólares. El panel de tamizaje neonatal ya se hace en Honduras, pero son pocas pruebas. Si queremos un panel más amplio, tenemos que mandarlo fuera del país, pero a todos los bebitos deberíamos hacerle tamizaje neonatal. Esa es una iniciativa de ley que estuvimos
impulsando por ahí, pues los diputados pasan en otras cosas, entonces ahí ya les voy a contar una historia. Tenemos que ser como ciudadanos un poquito más también apoyadores de los científicos. ¿Qué otro reto? El conocimiento de los médicos y la humildad de los médicos de interconsultar. No sé, la doctora genetista, ¿cuántas veces la han llamado a una junta médica? Yo le insisto a los pacientes, usted tiene derecho, usted paga, pide una junta médica, que se reúnan los neurólogos, neuropediatras, genetistas, fisiatras a discutir su caso. Solo así hemos llegado a muchos de esos diagnósticos. Entonces, un reto es esa capacidad de colaboración de los médicos, y espero que en UNITEC estemos formando médicos con otra actitud, porque aquí no estoy compitiendo contra el ego de ella, yo estoy luchando por salvar el paciente. Entonces, ojalá que tengamos más esa actitud. Luego, ¿qué otro reto? Disponibilidad de personal de salud para manejos especializados, educación especial, un reto particular en nutrición, porque muchas de estas enfermedades se pueden tratar con dietas especiales, pero tienen que ser hechas por alguien que sepa cómo se hacen. Dieta cetogénica, por ejemplo, yo la empecé a usar en Honduras, me costó mucho, hasta que nos llevamos a un nutricionista a entrenar a Estados Unidos, ya quedé conforme, porque me le ponía mucha azúcar a la comida de los pacientitos. Movilidad y de alimentos especiales, ¿verdad? Cuando hay algunos defectos metabólicos, y dispositivos de movilidad para que el pacientito pueda caminar, moverse, o para que la mamá no se altere su espalda cargando ese pacientito tan pesado. Son detalles que tendríamos que trabajarlos también, y aquí no venden ese tipo de equipos y traerlos es caro. Es una oportunidad de emprendimiento si alguien quiere iniciar un negocio en el área de la salud, ojalá accesible. Luego, dificultades de seguimiento, dificultades financieras de las familias. A veces se anuncia que hay bonos para pacientes, pero hay mucho condicionamiento político, partidario, para acceder a esas ayudas económicas. Estamos deficientes todavía en atención domiciliaria estatal. Hay pacientitos que no se pueden mover. Cuando crecen, cuando son chiquitos, pues mamá, papá los cargan, ¿verdad? Pero ya grandecitos es difícil trasladarlos. Entonces, la telemedicina y la medicina domiciliaria sería una alternativa. Y hay otros temas de aspecto legal, representatividad legal, incluso los temas de abuso, ¿verdad? De diversas formas, porque si es un paciente discapacitado, que no se puede movilizar, que no puede acceder a un empleo, pues está sujeto a muchas dificultades. Un par de imágenes finales, enfatizando la importancia de la ciencia ciudadana y del activismo social. Ciencia ciudadana, que los ciudadanos participan en los estudios, apoyan y ayudan con la información, a educar, etcétera, y el activismo social. Dos ejemplos. Este es el caso de la niña Charlotte. Es muy famosa porque Sanjay Gupta hizo un reportaje en CNN para que le dejaran usar marihuana medicinal. Y fue una gran lucha, porque todos se iban a Colorado, porque ahí vendían algunas fórmulas que claramente les ayudaban, porque el cannabidiol funciona. Y me voy a saltar. Lograron en menos de un año que la FDA aprobara el ensayo clínico, y pocos años después teníamos el Epidiolex, que es el cannabidiol para tratar epilepsias. ¿Y por qué tiene un casquito el niño? Porque es una forma de epilepsia rara, se llama enfermedad de Dravet, que se debe a una mutación en canales de sodio, que responde exquisitamente. Se lo da, y de tener cientos de crisis diarias a tener muchas menos. Entonces, esto está disponible porque los médicos insistieron. No, si sabemos del cannabidiol hace centurias, y los médicos no insistieron los pacientes y sus padres. Entonces, por eso decía que el activismo ciudadano
El activismo de los pacientes, las organizaciones de pacientes son muy importantes. Y el otro caso, pues uno de mis favoritos, obviamente por trabajar en epilepsia, es el caso de la Asociación de Lucha contra la Epilepsia en Honduras. Este grupo se fue a parar a los bajos del Congreso Nacional, eran como 40 mujeres, papás, mamás, algunos pacientes con camiseta morada, que es el símbolo. Habíamos mandado con un diputado, Liberato Madrid, la iniciativa de ley para declarar el Día de la Epilepsia y que se regulara algunas cosas contra la discriminación, etcétera, que se diera oportunidad de educación, empleo, y pues no pasaba nada. Y entonces dijimos, bueno, vamos al Congreso, ahí les va a dar pena vernos a todos, los diputados se van a acordar, y estuvimos desde como las 11 de la mañana hasta que nos dejaron entrar, cosa que es poco común, como a las 7 de la noche para aprobar el Día de la Epilepsia en Honduras. Y el resto. No pasó la petición de aprobar cannabidiol para uso compasivo o para uso investigacional, pero si no fuera por nuestros pacientes, no avanzaríamos. Entonces yo quisiera reconocer eso y bueno, obviamente quisiéramos reclutar más personas con enfermedad de la FORA. No hemos logrado identificar un caso en Honduras, pero igual estamos participando y bueno, entonces ojalá que como resultado de esta conferencia pueda quedar alguna red de trabajo, porque si no nos vamos y después no pasó nada, ¿verdad? Entonces necesitamos que pasen cosas, así que ojalá yo les convoco para que hagamos alguna, bueno, no sé si hay una propuesta de hacer una red de estudio o activismo para trabajar con enfermedades raras en Honduras. Y la gente está esperando soluciones, así que sí se puede, hay capacidad. Y yo agradezco mucho a la Fundación de Enfermedades Hepáticas por esta iniciativa. Y mañana tenemos que invitar más gente que venga a escuchar, que venga a aprender, que esté más conectada en las redes, porque hay cosas que hacer y Honduras puede. De hecho, Honduras ya lo está haciendo, ya está contribuyendo. Así que mi reconocimiento a todos los que trabajan en esto, como UNITEC cuentan con todo nuestro apoyo. Y desde la Dirección de Investigación y sé que del resto de autoridades de Universidad Tecnológica Centroamericana, pues estamos abiertos tanto a participar en los estudios como a hacer conciencia ciudadana. Entonces yo me quedo aquí. No sé si me pasé, no me dijeron. No, está bien, doctora. Muchas gracias. Doctora, tenemos una pequeña pregunta de parte de Valeria. Ella está en línea y consulta: llevo rebotando de doctor en doctor durante 7 años sin un tratamiento adecuado. ¿Qué debo cumplir para pedir un panel de doctores? Bueno, no dice la enfermedad, ¿verdad? Pero en hospitales públicos es más fácil porque están todos los médicos en un lugar. Como paciente, una petición puede dirigirse al jefe de sala, al director del hospital o al especialista que está a cargo. Incluso se vale una petición escrita. A veces por la cantidad de trabajo que tenemos en los hospitales, pues es difícil sacar el tiempo, pero siempre hay sesiones clínicas, entonces podemos pedirlo. Ahora, si estamos en el sector privado, que es donde estoy más yo ahora, desde que me viene UNITEC doy menos consulta. Lo que yo hago cuando tengo un caso así es que convoco y a veces es caro, ¿verdad? Porque si es privado el médico va a cobrar la consulta, pero la mayor parte de las veces, como han sido casos realmente que lo conmueven tanto a uno, ¿verdad? No me han cobrado los colegas y con mucho gusto participan. Entonces ahí es que usted solicite y se puede queriendo, no importa si es en el sector público o privado. Gracias. ¿Alguna consulta acá?
Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer, ¿verdad?, la oportunidad de estar presentes en este congreso. Y pues voy a exponer mi caso. Yo soy un paciente que pues sufro de un síndrome muy raro a nivel mundial, el cual se llama síndrome hombre rígido, Stiffman, del cual pues sufrimos esto una persona dentro de 1 millón, o sea, es una estadística bastante alta, bueno, baja por decirlo así. Es la enfermedad que sufre Celine Dion, una cantante estadounidense. Me ha costado cualquier cantidad de años tener un diagnóstico de esto. Lastimosamente, vuelvo y repito, en nuestro país desconocen totalmente lo que es la enfermedad, el síndrome. Es bastante frustrante ir a un médico, a un hospital, a un neurólogo y que traten de googlear qué significa eso. Entonces, en resumen, mi consulta es si de repente por medio de ustedes yo puedo obtener información de alguna fundación, organización, la cual yo pueda acudir, llamar, porque sí he estado pues queriendo tener una mejor calidad de vida, ya que lo que es este síndrome es que va afectando progresivamente el sistema nervioso, los músculos, o sea, día a día yo pues mi cerebro, mi sistema nervioso está colapsando y es bien complicado y pues es una lucha, la vida es una lucha de la cual pues quisiera tener mejor calidad de vida y pues por eso mi consulta. Gracias. ¿A usted le atienden en el sector público o privado o seguro social? Yo tengo una pensión en el seguro social, estuve trabajando en empresa privada de la cual pues me sacaron por mi condición y sí tengo una pensión, pero vuelvo y repito, los neurólogos que me han visto, cualquier cantidad de neurólogos, desconocen lo que es el síndrome. Entonces, actualmente yo estoy con un medicamento de lo que hace es, voy a sonar vulgar, pero drogarme. Pero actualmente ya ese medicamento ya no, siento que ya no es suficiente. Sí, ¿qué hacer? Es la pregunta difícil. Uno creo que unirse. Yo propuse hace algún tiempo, incluso en un foro ahí con Edgardo Melgar, en una red de organizaciones de pacientes neurológicos, porque a veces solo usted tiene un diagnóstico, pero necesita cosas parecidas al resto. Fíjese que ese grupo está ahí, no hemos seguido, el que es más constante es el de epilepsia, pero valdría la pena, si hay motivación a partir de esta conferencia, de este congreso, tratar de unirse. Y luego también las instituciones necesitan tener programas integrales. Cuesta que haya neurólogos y medicamentos neurológicos, ya pedir más como que es demasiado, pero si los pacientes insisten, las cosas pasan. Con mucho gusto yo le comparto mi correo, mi teléfono después para ayudarle a explorar dependiendo qué otra cosa usted necesita, y a veces uno conoce otro colega que está en el asunto y por ahí se logran cosas. Entonces, pues, dialogar. Yo le diría, no se cansen de preguntar, porque a uno llegan así los pacientes. Mire, ya me recorrí todos los neurólogos. Cuando alguien llega a la consulta y me dice eso, ya me digo, aquí a prepararse, porque a saber qué es lo que viene, ¿verdad? O sea, un caso difícil. Pero se puede buscar, se puede consultar, uno se puede también conectar con redes mundiales, a veces hay grupos, a veces funciona. No contestan, porque va en otro idioma tal vez, esa es una barrera. Tal vez le interese. Yo creo que ese grupo de pacientes neurológicos hay que resucitarlo. Nuevamente, hola doctora. Sí, a mí me interesa mucho lo que usted menciona sobre ese grupo menciona de pues, enfermedades neurológicas. En lo personal sí me han estado contactando hace más de 2 años, casi podría decirlo, para las reuniones que ustedes han tenido, en donde incluso han tocado el tema del cannabis, para la epilepsia,
esclerosis múltiple, entre otras enfermedades que son necesarias para controlar muchas síntomas como el dolor, ¿verdad? Sí, sería interesante pues crear y darle empuje a esa iniciativa que sé que usted está detrás que me parece una buena iniciativa, ¿verdad? Entonces, sí agradecerle de repente tal vez al amigo que acaba de participar. Yo conozco a alguien que tiene esa condición en Canadá, pero como usted dice, bueno, yo en lo personal no manejo el inglés, lo leo pero no lo hablo, no sé cómo será, tal vez usted pudiera hacer en Canadá también, incluso enfermedades como el cuerpo calloso, un montón que son muy, muy raras, ¿verdad? Y ahí existe una pequeña red en donde puede obtener algún poco de información. Así que sí, en lo personal, sí estamos interesados en que se pueda hacer una alianza o levantar algo relacionado a lo neurológico. Y gracias, doctora. Muy bien, pues lo conversamos a la salida. Si hay iniciativa a los pacientes se puede, porque si no uno termina sobrecargado tratando de hacer algo que no es lo que la gente quería también. Entonces, aquí es donde los pacientes mandan. Contrario a lo que les dicen a veces en las consultas, que soy el médico, yo soy el doctor, yo soy el que mando. No. Hay que trabajar en conjunto. Bueno, hoy sí, creo que. ¿Alguna otra consulta? Creo que ella, ¿o no? ¿Valeria? No. Valeria escribió en YouTube. No, bueno. No, creo que solo esas. Muchas gracias, doctora Reina.